Hola chicos y chicas, sean todos bienvenidos a esta semana número 10 de nuestro plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. El día de hoy vamos a hablar sobre la actividad número 3 de nuestra ficha pedagógica, pero antes vamos a recordar el nombre de nuestro proyecto, que es Nuestros amigos los protocolos nos salvan la vida en el retorno progresivo a clases. Creemos una obra de teatro sobre los protocolos de bioseguridad para el retorno progresivo a clases. Y el nombre de nuestra actividad del día de hoy, que es la 3, es Nuestros amigos protocolos fuera de casa en mi comunidad. Esta actividad 3 comprende dentro de la ficha pedagógica desde la página 8 hasta la página 10, y aquí quiero hacerles una pequeña observación. Como ustedes se darán cuenta, en nuestra ficha pedagógica, al comenzar nuestra actividad 3, nos habla sobre diferentes temas, ¿verdad? Sin embargo, esos temas se encuentran un poquito revueltos. Nos damos cuenta que por aquí hablamos de lo numérico, después hablamos de personajes. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, con las actividades anteriores, desde la semana pasada y esta semana, lo que yo hago es dividir la actividad por partes, de modo que sea un poco más legible, se entienda mejor y puedan realizarlo ustedes con éxito. De todas formas, se encuentran todas las actividades que se presentan dentro de las páginas 8 y 10, sino que están agrupadas de una forma más armónica, ¿sí? Y bien, esta actividad 3 cuenta pues de 6 partes. La primera se denomina protocolos de bioseguridad, seguida por el registro numérico. Después viene la población y sobrepoblación. Después el juego, acabando con el coronavirus. Por quinto punto tenemos un marco narrativo de nuestra obra de teatro y finalmente los personajes de la obra teatral. Y viene el primer punto denominado protocolos de bioseguridad, el cual encontramos en la página número 8. ¿Recuerdas lo que era un protocolo? Sí, lo recuerdan. Esto lo vimos en la actividad número 1, pero lo vamos a recordar nuevamente. Un protocolo es un conjunto de reglas establecidas por normas o por costumbres para ceremonias y actos oficiales o solemnes. Existen varios tipos de protocolos, los cuales son usados en diferentes contextos y situaciones como oficiales, sociales, legales, empresas, diplomático o internacional, deportivos, educativos, bioseguridad, sanitarios, entre otros. Aquí viene nuestra primera actividad, que es pregunta en casa a varias personas. Entonces, tenemos 2 preguntas que ustedes les van a realizar a cada miembro de su casa. Una vez que ustedes tengan las respuestas, que sus familiares en sus casitas les hayan respondido las 2 preguntas, ustedes van a registrarlas en sus cuadernitos y van a poder contestar la siguiente pregunta, que dice: ¿cuáles son los protocolos prioritarios para salir de casa en tiempos de contingencia sanitaria? ¿Sí? ¿Cómo la van a responder? En base a lo que sus familiares respondieron con las 2 preguntas anteriores. Entonces, yo les muestro aquí un ejemplo. Imaginémonos que yo les hago las preguntas a mi mamá y a mi papá. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué protocolos conocen? Y mi mamá me responde: los protocolos para entrar a un restaurante, ¿sí? Y mi papá me dice: los protocolos para lavarse las manos correctamente. Entonces, yo realizo la siguiente pregunta, que es: ¿qué protocolos son fundamentales en tiempos de pandemia? Mi mamá me responde: el protocolo de limpieza de alimentos, mientras que mi papá dice: el protocolo de desinfección al llegar a casa. Una vez que yo tengo las respuestas de las personas que he entrevistado en casita, voy a registrarlas en mi cuaderno y voy a poder contestar la siguiente pregunta, que dice: ¿cuáles son los protocolos prioritarios para salir de casa en tiempo de contingencia sanitaria? Lo que voy a escribir aquí tiene que ser en base a las respuestas que me han dicho las personas que yo he entrevistado, ¿no? En este caso yo pongo: lavarse bien las manos al entrar a cualquier lugar público, usar mascarilla, limpiar los alimentos, y etcétera. Entonces, ustedes van a hacer algo parecido, pueden realizar la misma tabla si desean, y ponen en las columnas a las personas que ustedes entrevisten. En este caso yo puse a mi mamá y a mi papá, y por filas ponemos pues las preguntas: qué protocolos conocen, y la siguiente, que es: qué protocolos son fundamentales en tiempo de pandemia. Una vez que sus familiares le responden, ustedes pueden dar respuesta a las preguntas que se plantean más abajito en base a todo lo que les han dicho sus familiares en la tabla anterior. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la bioseguridad como aquellas normas, técnicas y prácticas aplicadas con el personal con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o su liberación accidental, pudiendo estos incidir en la salud de las personas? La bioseguridad es de suma importancia, ya que en ella está la vida de las demás personas, por lo que con ella podemos evitar miles de enfermedades, virus y bacterias. Ahora,
Vamos a hacer la siguiente actividad que dice, investiga en casa sobre las reglas que debe seguir para desinfectar la misma, es decir, para desinfectar su casa, lavarse las manos, salir de casa, mantener el distanciamiento físico fuera de casa. Haz un cartel creativo con las reglas a seguir en tiempo de pandemia en relación con lo que se debe hacer fuera de casa y colócalo en un lugar visible en tu casita. ¿Sí? Aquí les muestro un ejemplo de lo que podría ser un cartel. Tenemos ocho puntos. Tenemos, por ejemplo, aquí, respetemos el aforo limitado en la tienda, hagamos la compra una sola persona por familiar, mantengamos la distancia, ¿sí? Acá tenemos, si es posible, paguemos con tarjeta para no tener el contacto con las moneditas, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ustedes van a realizar el creativo con todas las reglas que tienen que seguir en estos tiempos de COVID-19 al momento de estar fuera de casita, ¿sí? Y con esto seguimos al siguiente punto, que es el registro numérico. Esto está dentro de la página número 9 de nuestra ficha pedagógica. En la actualidad existen varias enfermedades que afectan a los diversos sistemas del cuerpo. ¿Se acuerdan que vimos los 4 sistemas? Que era el sistema digestivo, el sistema excretor, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Sin embargo, se pueden prevenir con acciones saludables. Es importante mantener un registro numérico de los pacientes para determinar la afección de estas enfermedades y las cifras de aumento. Y con esto vamos a recordar, los números naturales no tienen decimales y siempre se encuentran a la derecha del cero. Al conjunto de los números naturales se lo representa con la letra N mayúscula, ¿sí? Entonces, N mayúscula es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el infinito, ¿verdad? Todos los naturales. También vamos a recordar que las centenas y los números del 11 al 29 se escriben en una sola palabra. Por ejemplo, aquí tenemos 200, vemos que es una sola palabra, 300, una sola palabra, 400, una sola palabra. Y estos corresponden a las centenas, ¿verdad? Y acá tenemos el 15, 28, 12, todos son escritos con una sola palabra. Y acá nos dice que los números del 31 al 99 se escriben con 3 palabras. Por ejemplo, 31, vemos que tiene 31, tiene 3 palabras, efectivamente. 52, 52, 93, 34, 46 y 83. Efectivamente, todos esos números tienen 3 palabras, ¿sí? Lee los siguientes números y escríbelos en palabras. Completa la tabla en una hoja. Vamos a recordar un poquito del sistema de numeración decimal, que está compuesto en este caso por unidades, millares y millones, ¿sí? Aquí nos podemos dar cuenta que las unidades son divididas en unidad, decena y centena. Los millares están en unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Y los millones en unidad de millón, decena de millón y centena de millón, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una cantidad que escrita se leería 348 millones, porque estamos aquí en el rango de los millones, ¿verdad? 348 millones, 309 mil, empezamos en los millares, 505, ¿sí? Terminamos con las unidades. Entonces vamos a leer la siguiente cantidad que dice 480 millones, ¿sí? 300 mil 406, ¿sí? Vamos a ver la siguiente, cómo se escribiría. 155 millones, ¿sí? 500 mil 9, ¿sí? Entonces ustedes tienen que completar estas cantidades que están aquí abajito, en verde, en sus cuadernitos, y tienen que realizar la correcta escritura de ellos. Con lo aprendido en este tema te dejamos algunas inquietudes. Escribe en tu cuaderno las cifras actuales de los contagios por el COVID-19 en tu ciudad, provincia, país y a nivel mundial. Luego de haber escrito las cifras de personas contagiadas por la pandemia en nuestro país, escribe tu opinión sobre los datos que obtuviste. 3. Frente a esta pandemia, ¿crees que es importante los procesos de protocolo para evitar ser contagiados por el COVID-19? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer una pequeña investigación de cuántas personas hay contagiadas en su ciudad, en este caso sería Guayaquil, en su provincia que es Guayas, el país que es Ecuador, y a nivel mundial cuántos casos de contagio hay debido al COVID-19. Una vez que ustedes han buscado estas cifras, van a emitir una opinión. ¿Qué creen ustedes sobre estas cifras? ¿Serán que son muy pocas? ¿Serán que son alarmantes?
¿Qué opinan ustedes sobre todas estas cantidades que ustedes van a encontrar sobre el número de contagios del COVID-19? Y finalmente van a poner si creen que es realmente importante seguir procesos de protocolos para evitar contagiarse. Y ustedes en base a eso van a darse cuenta si realmente es o no importante seguir los protocolos para evitar contagiarnos del COVID-19. Pasamos al punto número 3, que se denomina población y sobrepoblación, que esto está en las páginas 9 y 10 de nuestra ficha pedagógica, y comenzamos. Para conocer las cifras de nacidos y decesos es las personas que fallecen, es necesario llevar un registro que permita determinar el crecimiento poblacional de una ciudad, provincia o país. Esto permite tomar acciones para el cuidado de los recursos en nuestro entorno. Y a partir de esto nos preguntamos, ¿qué es la población? Pues bien, la población es un grupo humano asentado en un territorio que constituye la condición demográfica necesaria para la existencia del Estado, con quien se relaciona por medio de un vínculo jurídico y político de la nacionalidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la población no es otra cosa que un grupo de personas que habitan dentro de un territorio, ¿verdad? Y ahora, ya sabemos lo que es la población. ¿Qué será la sobrepoblación? La superpoblación o la sobrepoblación es un fenómeno que se produce cuando una elevada densidad de población provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida o situaciones de hambre y conflicto. Generalmente este término se lo refiere a la relación entre población humana y el medio ambiente. Entonces, si decimos que la población es el grupo de personas que viven en determinado territorio, la sobrepoblación es el número elevado de esa población, ¿sí? Por ejemplo, imaginémonos en sus casas, ¿sí? En mi casa, por ejemplo, viven 4 personas. Sería esa la población que habita en mi casita, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si vendrían de Manabí 5 primos míos? Vienen a lo mejor de Santa Elena 3 amigos de Julio. Entonces, dentro de la casa ya no existirían 4 personas, sino que existirían 12 personas. Entonces, lo que comúnmente gastamos nosotros para comer 4 personas, ahora tenemos que hacerlo durar para 12. ¿Sí? ¿Y qué empieza a pasar? Que empieza a disminuir la calidad de vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor si nos comíamos todos los días un boloncito, ahora como van a haber más personas, nos comemos un pancito, ¿sí? O a lo mejor si nos comíamos un pancito, ya nos vamos a comer medio pan, porque no tenemos la accesibilidad económica para alimentar a 12 personas, ¿sí? Donde comen 4, ahora van a comer 12. Entonces sucede lo mismo, pero ahora a nivel macro, ¿sí? A un nivel mayor, en donde las personas que habitan en cierto territorio empiezan a reproducirse muy rápidamente y sucede esta sobrepoblación que hace que se eleve la población que normalmente vivía en algún lugar y que sucede que disminuye la calidad de vida, ¿sí? Ahora, observa y analiza las siguientes cifras estadísticas del Ecuador. Luego responde la pregunta en tu hoja. Entonces, tenemos aquí una tabla. La tabla está, según la ficha pedagógica, está para el 2019 y el 2020. Yo le agregué esta columna donde habla cuál fue el aumento entre un año y otro. Por ejemplo, la población total para el año 2019 en el Ecuador fue de 17.267.986 habitantes. Y para el año 2020, en lo que va del año, hay 17.510.643 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que entre un año y otro ha aumentado la población 242.657 habitantes con respecto al año 2019. Aquí viene la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de ser un país sobrepoblado? Quiero que ustedes me digan, ¿creen ustedes que nuestro país está sobrepoblado? ¿Qué opinan ustedes cómo se ha elevado de un año a otro a 242.657 habitantes más en nuestro país? ¿Sí? Entonces aquí viene la siguiente actividad que vamos a realizar en el cuaderno, que es haz una lluvia de ideas con respuestas a estas preguntas. La primera es, ¿qué conoces sobre la población ecuatoriana? Y la segunda es, ¿cómo está compuesta la población ecuatoriana? Te puedes ayudar con los textos, enciclopedias y si te es posible, consulta en internet o pregunta a un adulto. Incluye en tu obra de teatro los elementos prioritarios para la protección de la población ecuatoriana. ¿Sí? Ya vamos a ir pensando
¿Qué elementos podemos ir incluyendo en nuestra obra de teatro que protejan a la población ecuatoriana? ¿Sí? Seguimos con el siguiente punto, que es un jueguito que lo vamos a denominar Acabando con el Coronavirus, que está dentro de la página número 9. Está muy bonito. Realiza la siguiente actividad empleando un marcador permanente o esferográfico, una plumita, jabón de manos, agua y toalla. Todos los días pide que te dibujen una imagen del coronavirus en el dorso de la mano. Durante el día tienes que intentar borrarte este dibujo lavándote varias veces las manos con agua y jabón. Si antes de irte a dormir en la noche lo has logrado, te declaramos uno más de los amigos protocolos. Invita a tu familia a jugar contigo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir al papá o a la mamá que nos raye en el dorso de nuestra mano al coronavirus, ¿verdad? Y ustedes durante el día tienen que intentar borrarse este dibujo lavándose las manos constantemente. Entonces, si llega la noche y nos damos cuenta que ya no tenemos nada en nuestras manos, podemos decir que ustedes son los ganadores, que forman parte de estos amigos protocolos, porque han logrado durante todo el día lavarse las manos de tal forma que han eliminado al coronavirus que tenían dibujado en el dorso de su mano. Con esto concluimos la pequeña actividad del jueguito y pasamos al siguiente punto, que es el marco narrativo, que está dentro de la página número 8. Para continuar estructurando nuestra obra de teatro relacionada con el tema, nuestros amigos los protocolos nos salvan la vida en el retorno progresivo a clases. Decide ahora cómo será el marco narrativo de tu obra de teatro. Pero antes, ¿qué es el marco narrativo? Un marco narrativo es la progresión de la obra a través del principio, el medio y el final. Una buena obra de teatro desarrollará las tres piezas de este rompecabezas. Ya vamos a ir pensando en el principio, el medio y el final, que es en la estructura de nuestra obra de teatro, poniéndole un principio, un cuerpo o el medio, ¿sí? Y el final. Y pasamos a elaborar nuestro marco creativo. En tu cuaderno haz una lluvia de ideas de cómo quieres que se desarrolle tu historia en estos tres pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos como tal a escribir la historia, sino que vamos a poner pensamientos o ideas que nos ayuden más adelante a desarrollar nuestra historia, ¿sí? Y por punto número 2 tenemos, escribe uno y máximo 3 párrafos que describan el principio de tu obra. Entonces, a partir de ese momento, ya vamos a dejar plasmado en nuestro cuaderno el principio de nuestra obra teatral, ¿sí? Vamos a recordar lo que es un párrafo. Un párrafo es un grupo de oraciones que desarrolla una idea principal. Y de esta forma concluimos con la elaboración del marco creativo, en donde vamos a escribir únicamente el principio de nuestra obra, pero vamos a dejar plasmado una lluvia de ideas con todo lo que queremos que lleve esta obra teatral, ¿sí? Y de esta forma hemos llegado al último punto de esta actividad número 3, que se denomina personajes, y la encontramos en la página número 10 de nuestra ficha pedagógica. ¿Qué son los personajes? Un personaje es cada una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística, ya sea esta teatral, cinematográfica o literaria. Suelen destacarse aquellos con aspecto humano o los seres conscientes de cualquier tipo que se imagina que existen dentro del universo de una obra. Cuando pensamos en crear un personaje, imaginamos su historia, en lo que le gustaría si fuera humano, pensamos en cómo se sentiría, qué quiere ser en su vida futura, cuáles son sus miedos. ¿Sí? Y aquí tenemos los personajes de qué cuento es este. A ver, el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Que está el lobito y está la Caperucita Roja. Y ahora sí, manos a la obra. Es hora de dar vida a los personajes que dibujaste. Recuerden que en la actividad 2 ustedes ya habían dibujado sus personajes, ¿verdad? Entonces, ahora es momento de crearlos, de hacerlos en 3D. Recuerda que debes utilizar materiales disponibles en casa: botellas plásticas, medias, trapos, telas, papel, cartón, utensilios que ya no utilices, entre otros. Analiza los dibujos de los personajes y empieza a clasificar el material para cada uno de ellos. Empieza a pensar cómo construir a tus personajes y darles vidas para ponerles en acción en la obra teatral. Recuerda que deben ser muy creativos y originales. Te proponemos unas ideas.
Miren, fíjense en estos personajes. Aquí tenemos personajes que están hechos con rollos de papel higiénico, tenemos personajes que tienen retazos de tela, que tienen lana, acá tenemos otros personajes que es como una tapita, ¿verdad? Acá tenemos otros personajes que es como una manguera. Entonces nos damos cuenta que no es necesario salir de casa a buscar material para hacer personajes muy elaborados, no, sino que vamos a hacer a conseguir material que tengamos dentro de casita y con esto vamos a crear a estos personajes que ustedes dibujaron en la actividad 2, le vamos a dar vida, ¿sí? Les vamos a crearlos, los vamos a llevar a la realidad. ¿Sí? Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado la forma en que les he explicado la actividad número 3. Realmente en la ficha se muestra un poco confusa. Sin embargo, dividiéndolas por partes, clasificándola, agrupándola, se puede explicar de una forma bastante asertiva. O si tienen alguna duda, saben que me lo pueden consultar. Nos estamos viendo el día de mañana con otra actividad de esta semana número 10. ¿Sí? Un abrazo fuerte con todos. Chao, chao.